El día que el juez leyó el testamento de mi esposo y dijo que la hacienda no era de mi hijo, sentí el mundo romperse hasta que mi nuera me susurró: igual te declaramos loca. No me dolió por el dinero, me dolió porque vi en los ojos de mi hijo que desde ese momento iba a verme como la enemiga de su futuro. Antes de contarte cómo llegó mi propia familia a querer dejarme sin casa, tengo que volver a la noche en que todo empezó, la boda de mi hijo. Si este tipo de historias te toca el corazón, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido traicionada por los tuyos. Esa noche, bajo las luces del cortijo, pensé que por fin iba a descansar. Después de muchos años de viudez y de trabajo en el olivar, tocaba fiesta. Mi hijo Sergio se casaba y todos decían que sería una boda grande. Yo había pasado semanas limpiando patios, puliendo la vajilla de mi madre, revisando el salón. Quería que todo saliera perfecto. Por él, por ese niño que corría descalzo entre los olivos. Me puse el vestido azul marino que fue de mi madre. Ella lo llevó el día que me dio la bendición antes de casarme con Roberto. Lo toqué antes de ponérmelo, como quien toca una reliquia. Pensé que le gustaría verme así, digna, sencilla, como corresponde a la madre del novio. Cuando llegué al patio, la música sonaba y el aire olía a jamón y a vino. Vi a Sergio entre la gente, con ese brillo en los ojos que solo tenía en las cosechas buenas. Levantó la mano, dudó, y al final no vino a abrazarme. En cambio fue Marta quien se acercó, con su vestido blanco impecable y tacones que se clavaban en la tierra. Me miró de arriba abajo y sonrió sin enseñar los dientes. «¿Qué vestido tan intenso, Dolores?», dijo bajito. «Casi parece que la novia eres tú». Sentí un pinchazo en el pecho, pero respiré hondo. «Es el único elegante que tengo, hija», y era de mi madre. No contestó. Se inclinó hacia Sergio, le susurró algo al oído y vi cómo la mandíbula de mi hijo se tensaba. La música bajó sin que nadie lo pidiera. Sergio caminó hacia mí con pasos cortos. «Mamá», dijo sin mirarme a los ojos, «Marta no se siente cómoda. Dice que siempre quieres llamar la atención, que aquí la protagonista es ella». Yo tragué saliva. «Sergio, solo estoy aquí para verte feliz. Si el vestido molesta, me voy a cambiar. Tengo otro en el coche». Su voz subió de golpe. «No, mamá, lo mejor es que te vayas. Te lo digo por tu bien. Sientes que todo gira en torno a ti y no es así. Marta no te quiere aquí. Vete de mi boda». Hubo un silencio denso. Sentí todas las miradas clavadas en mi nuca. Pero algo dentro de mí, algo viejo y cansado, se puso de pie antes que yo. Pedí el micrófono. La mano me temblaba, pero la voz me salió clara. «Tranquilo, hijo. Me voy, como me pides, pero que todos aquí escuchen bien. El día que te falte esta vieja que te estorba, también se te van a acabar las llaves del único lugar que hoy puedes llamar herencia. Y ese día no habrá vestido blanco ni fiesta que te salve de la vergüenza». Devolví el micrófono. Recogí mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Solo escuché lejos el eco de unos aplausos que no eran para mí. Mientras el polvo se pegaba a mis zapatos, el olivar parecía mirarme marchar en silencio. Cuando cerré la verja del cortijo detrás de mí, la música de la boda ya sonaba tan lejos que parecía de otra vida. La noche andaluza estaba clara, con una luna redonda sobre los olivos. Pero yo conducía casi a ciegas, no porque no viera la carretera, sino porque tenía los ojos llenos de imágenes que me dolían. La cara de mi hijo evitando la mía, la sonrisa tensa de Marta, las miradas curiosas que se apagaron en cuanto abrí la boca. Tomé la carretera comarcal despacio. Conocía cada curva porque las había recorrido durante años, llevando aceitunas al molino y llevando a Sergio al instituto. Aquella noche el silencio dentro del coche pesaba más que cualquier saco de aceitunas. Ni siquiera encendí la radio. Solo se escuchaba el motor viejo y, de vez en cuando, mi respiración entrecortada. No lloré en el coche. Aprendí hace mucho que una mujer al volante no tiene derecho a las lágrimas. Las lágrimas nublan la vista y la carretera no perdona despistes. El mundo no se detiene porque a una la hayan echado de la boda de su propio hijo. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos
Y me repetí en voz baja que al menos seguía teniendo la casa, la tierra y las llaves colgando del cuello. Cuando por fin vi a lo lejos el perfil oscuro de la hacienda, sentí algo parecido al alivio. El cortijo no me juzgaba. Las paredes de cal desconchada y los olivos alineados me recibían igual que cada día. Aparqué junto a la puerta principal, apagué el motor y me quedé sentada un momento en la oscuridad. El eco de mis propias palabras en la boda volvió a mí. El día que te falte esta vieja que te estorba. Me sonaron duras, pero también verdaderas. Quizás por primera vez en muchos años había dicho algo pensando en mí y no en Sergio. Entré en casa sin encender todas las luces, solo la del pasillo y la de la cocina. El cortijo de noche tiene sus propios ruidos. La madera que cruje, algún animal en el patio, el viento colándose por las rendijas. Colgué el bolso en la silla de siempre y fui al dormitorio. Necesitaba quitarme aquel vestido cuanto antes. Me lo desabroché con dedos torpes y lo saqué por la cabeza con cuidado de no romperlo. Lo extendí sobre la cama y pasé la mano por la tela. Todavía olía a colonia barata y a humo de cocina. Abrí el armario y aparté camisas de trabajo, faldas viejas, abrigos de invierno. En un extremo, protegido por papel, había dejado un hueco para el vestido. Lo colgué despacio, alisando las arrugas con la palma. Ahí te quedas, le dije por dentro a mi madre, como si pudiera oírme. Hoy no he estado a la altura de lo que me enseñaste, pero al menos no he suplicado. Me puse una bata de algodón y volví a la cocina. Encendí la luz amarillenta del techo y me senté a la mesa de madera. Sobre mi pecho, las llaves de la hacienda colgaban del cordón de cuero que casi nunca me quitaba. Eran varias, todas distintas. La de la puerta principal, grande y pesada. La del despacho de Roberto. La del almacén donde guardábamos las herramientas. La del cajón del aparador donde él escondía documentos. Me las quité del cuello por primera vez en mucho tiempo. Sonaron metálicas al caer sobre la mesa. Me quedé mirando ese montón de hierro como si fueran un animal vivo. Roberto me las dio la última noche que pudo caminar por el patio. Recuerdo sus manos manchadas de tierra, sujetando el manojo con esfuerzo. Dolores, me dijo sentado en este mismo banco, el día que yo falte de verdad quiero que lleves estas llaves siempre encima. No para que te esclavicen, sino para que no olvides que esta casa es tuya. No de los bancos, no de los políticos, no de los listos que vengan a prometerte oro, tuya, y de Sergio cuando sea hombre. Pero mientras tú estés viva, la que manda aquí eres tú. Entonces, Sergio era un chaval flaco que todavía no sabía ni hacerse la cama. Lo recuerdo entrando en la cocina con las botas llenas de barro, protestando porque quería irse a la ciudad como sus amigos. Roberto lo miró y le dijo, con esa mezcla de cariño y dureza que tenía, que un día entendería lo que significaba tener un trozo de tierra al que llamar hogar. Yo, en aquel momento, no pensé en testamentos ni en pleitos. Pensé solo en sacar adelante la cosecha de ese año y en que mi marido no sufriera tanto con cada respiración. Ahora, sentada sola en la cocina, me di cuenta de que había pasado más de una década desde aquella noche, y sin embargo las palabras de Roberto seguían flotando en el aire. La que manda aquí eres tú. Sonaban grandes, demasiado grandes para una mujer que acababa de salir huyendo de la boda de su hijo, con el corazón hecho trizas. Me levanté para poner agua a calentar. El gesto mecánico de preparar una manzanilla me calmó un poco. Abrí la ventana pequeña sobre el fregadero. Entró el aire fresco del campo, cargado de olor a tierra. A lo lejos se veían las siluetas negras de los olivos recortadas contra la luna. Pensé en Sergio de niño, corriendo por entre esos troncos y escondiéndose detrás de las piedras. No sé cuánto tiempo estuve apoyada en el mármol, mirando hacia afuera. El agua empezó a silbar en la olla y me obligó a volver a la cocina. Serví la manzanilla en una taza, pero casi no probé el primer sorbo. Tenía un nudo en la garganta que no se iba ni con caldo ni con vino. Volví a sentarme frente a las llaves. Ese manojo de metal
Era lo único que no había cambiado. La boda ya era pasado. Las palabras de Sergio aún dolían, pero la casa seguía en pie y la tierra seguía donde siempre. No sabía todavía lo que Marta era capaz de hacer, ni las preguntas que pensaba hacer sobre mi cabeza y mi edad. Esa noche, solo supe una cosa con claridad, que el único lugar donde yo no era una invitada incómoda era esa cocina, con mis manos sobre la mesa y las llaves delante de mí. Apagué la luz al final. Dejé la taza medio llena en el fregadero y recogí las llaves. Volvieron a su sitio, colgando de mi cuello, frías y pesadas. Me acosté con el cansancio metido en los huesos y una frase de Roberto dando vueltas en la cabeza. Mientras tú estés viva, la que manda aquí eres tú. Aquella noche, por primera vez, empecé a preguntarme si algún día Sergio intentaría discutirle esa frase a su padre, antes de que mi hijo me echara de su boda delante de todos. Hubo un día que ahora no me quito de la cabeza. A veces me pregunto si todo empezó ahí. En esa primera visita de Marta a la hacienda, cuando todavía yo quería creer que solo era cuestión de acostumbrarnos las unas a las otras. Sergio me llamó una tarde de domingo, con esa voz entre ilusionada y nerviosa que tenía de niño cuando traía un suspenso del colegio. Mamá, te voy a llevar a alguien muy especial. Quiero que la conozcas. Vas a ver que te cae bien, dijo. Yo miré alrededor de la cocina y vi polvo en las estanterías, migas en el mantel, una telaraña en la esquina. De golpe, todo me pareció viejo y descuidado. Pasé el día limpiando como si viniera a inspeccionar el rey. Barrí el patio, lavé los manteles buenos, saqué la vajilla que solo usaba en Navidad, puse un guiso de carne al fuego lento y amasé pan como hacía mi madre. Pensaba en cómo sería esa muchacha que había conseguido llevarse a Sergio de la hacienda los fines de semana. Me lo imaginaba con una chica sencilla del pueblo o tal vez con alguna compañera de la oficina. Nunca pensé en una mujer de ciudad, con tacones que se clavan en la grava. Escuché el coche antes de verlo. No era el ruido del viejo utilitario de Sergio, sino el motor suave de un coche más moderno. Me asomé a la ventana del despacho y vi aparecer un vehículo blanco, limpio, de esos que brillan aunque haya barro. Sergio bajó el primero, con camisa planchada y un gesto nervioso. Después se abrió la puerta del copiloto y salió Marta. Pelo liso, suelto, gafas de sol grandes, vestido claro y una chaqueta corta. Traía un bolso pequeño colgando del brazo, como si viniera a una terraza del centro y no a un cortijo rodeado de olivos. Hola, Dolores, encantada, dijo acercándose con una sonrisa amplia. Me dio 2 besos, pero casi no rozó mi mejilla. ¡Qué sitio tan bonito! ¡Qué luz! ¡Qué aire!, añadió mirando alrededor. Yo le respondí que pasara, que la casa no estaba perfecta, pero que era lo que había. Mientras atravesábamos el zaguán, se detuvo ante las fotos antiguas. ¿Son tus padres?, preguntó. Asentí. Se inclinó y sacó el móvil. Es que a mi prima le encanta lo rústico, dijo, y tomó la primera foto de muchas. La llevé a la cocina, donde todavía hervía el guiso. Huele a hogar, comentó. No supe si lo decía de verdad o por quedar bien. Sergio se sentó en su silla de siempre, esa que daba a la ventana, y yo me quedé de pie un momento mirándolos juntos. Él le servía agua como si estuviera en un restaurante, atento a cada gesto de ella. ¿Cuánta tierra tenéis?, preguntó Marta entre bocado y bocado. No lo dijo con mala intención en ese momento, o eso quise creer, pues lo que se ve y algo más detrás del cerro, respondí. Tuve que morderme la lengua para no añadir que la tierra no se mide solo en hectáreas. Después de comer, Sergio insistió en enseñarle la hacienda entera. Marta miraba los patios y los olivos como si fueran cifras en una hoja de cálculo. Aquí podrías hacer habitaciones rurales, dijo, como si ya viera a los turistas entrando con sus maletas. A mí se me encogió algo por dentro al oírla hablar así de mi casa. Cuando llegamos al porche, ella se apoyó en una columna y miró el horizonte como quien calcula distancias. ¿A cuánto estamos de Sevilla en coche?, preguntó. Unos 40 minutos, contestó Sergio antes que yo. Perfecto.
ni muy lejos ni muy cerca. Ya me estoy imaginando las fotos de boda con el atardecer detrás, dijo, y volvió a encuadrar con el móvil. No hablaba de nuestra familia, hablaba de clientes que todavía no existían. Intenté cambiar de tema. Le conté que Sergio había dado sus primeros pasos entre esos mismos olivos, que allí habíamos celebrado sus cumpleaños, que en el salón todavía quedaba la marca del sofá donde Roberto se sentaba a leer el periódico. Ella sonreía con educación, pero cada vez que yo mencionaba un recuerdo, sus ojos se iban al techo, al suelo o a las paredes. Este salón, con un par de cambios, sería espectacular, dijo en voz alta, abriendo aquí, cerrando allá, poniendo ventanales. La palabra espectacular sonó rara entre esas piedras viejas. En un momento dado, se acercó a la puerta del despacho de Roberto, que yo había dejado entornada. Asomó la cabeza. ¿Y este cuarto?, preguntó. Es donde trabajaba mi marido, respondí. Ahora solo guardo papeles y algún libro. Marta apretó los labios y dijo que le encantaban las casas con historia, que en su trabajo siempre buscaban lugares con alma. Noté cómo sus ojos se detenían un segundo en el aparador donde guardamos los documentos importantes. Fue apenas un gesto, pero se me quedó grabado. Esa noche, después de que se fueran, me acosté tarde. La casa olía todavía a comida y a perfume caro. Me dolían los pies de tanto ir y venir, pero lo que no me dejaba dormir era otra cosa. Había sentido un pinchazo, algo entre celos y desconfianza. Cada vez que Marta hablaba de la hacienda como si fuera un proyecto y no un hogar, me repetí que era normal, que soy de otra generación, que todas las suegras del mundo miran con lupa a las novias de sus hijos. Me dije que era cosa mía, que estaba siendo injusta, que la muchacha solo tenía ideas modernas. Apagué la luz convencida de eso, de que el problema era mi cabeza y no sus palabras. Tardé mucho tiempo en aceptar que aquella incomodidad que me había recorrido el cuerpo no era simples celos de suegra, sino la primera señal de que alguien estaba midiendo mi casa, no con el corazón, sino con la calculadora. La mañana después de la boda, me desperté antes de que sonara el gallo. No había dormido casi nada, pero el cuerpo tiene memoria y a cierta edad se acostumbra a levantarse temprano, aunque el alma esté en el suelo. El cuarto estaba en penumbra. La luz se colaba por las rendijas de la persiana y dibujaba rayas en la pared. Por un segundo, recién abierta la mirada, no me acordé de nada. Pensé que era un día más de cosecha, un día como tantos otros. Luego la imagen llegó de golpe, el patio iluminado, la música apagándose, la voz de mi hijo diciéndome que me fuera. Me quedé boca arriba, mirando el techo. En la silla seguía colgada la bata de noche. En el armario dormía el vestido azul marino, como si nada hubiera pasado. Me dolían las sienes y la nuca, como cuando una ha llorado más de la cuenta, aunque las lágrimas no hayan salido. No tenía ganas de levantarme, pero la casa no entiende de penas. Había que dar de comer a las gallinas, revisar el agua, mirar el olivar, y aunque el mundo se me hubiera venido abajo, el café no se iba a hacer solo. Me puse las zapatillas, la bata, y caminé hasta la cocina. El suelo estaba frío. Encendí la luz, y el amarillo apagado de la bombilla me pareció casi cruel. Sobre la mesa, el manojo de llaves seguía en su sitio, donde lo había dejado unas horas antes, cuando volví de la boda. Las miré un momento, y volví a colgármelas al cuello. Pesaban más que de costumbre. Puse la cafetera al fuego y abrí la ventana pequeña. Fuera, los pájaros ya empezaban su concierto, y el aire olía a húmedo y a tierra. Podría parecer un amanecer cualquiera, pero dentro de mí algo estaba torcido. Me pregunté si Sergio habría dormido bien, si al menos habría pensado en mí un momento entre la música y el vino. Me dije que, con el tiempo, se le pasaría el enfado, que llamaría para pedir perdón, que aquella frase dicha delante de tanta gente había sido solo un calentón, como si el pensamiento hubiera despertado al aparato. El teléfono fijo sonó en la mesita del pasillo. Di un respingo. Si este tipo de historias te toca el corazón, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido traicionada por los tuyos.
Esa noche, bajo las luces del cortijo, pensé que por fin iba a descansar. Después de muchos años de viudez y de trabajo en el olivar, tocaba fiesta. Mi hijo Sergio se casaba y todos decían que sería una boda grande. Yo había pasado semanas limpiando patios, puliendo la vajilla de mi madre, revisando el salón. No supe decir otra cosa. Hubo un silencio breve. Sobre lo de ayer, empezó. Aguanté el aire, esperando una disculpa. Estábamos todos muy nerviosos. Continuó. Ya sabes cómo son las bodas, mucho estrés. Marta lo pasó fatal con los preparativos y tu comentario con el micrófono no ayudó. No hablamos de lo mismo, pensé. Aún así, solo acerté a decir que comprendía los nervios, que las bodas siempre sacan lo peor y lo mejor de la gente. Él se apresuró a cambiar de tono. Mira, mamá, en realidad te llamo porque hemos estado hablando, Marta y yo, y creemos que tenemos que hacer algo con la hacienda. Sentí cómo se me helaban las manos en el auricular. ¿Hacer qué? Pregunté despacio. No podemos seguir así, mamá. La casa es muy grande, la tierra es mucha, y tú estás sola. Aquí hay un potencial enorme, y la hacienda parada es una pérdida. Podríamos reformar, hacer un salón para bodas y fines de semana rurales. La gente paga una barbaridad por algo así. Lo dijo del tirón, como si lo hubiera ensayado. La hacienda no es un negocio, Sergio, respondí. Es nuestra casa. Fue de tus abuelos. Fue de tu padre. Aquí creciste tú. Lo sé, mamá, replicó. Y precisamente por eso no podemos dejar que se venga abajo. Hay que ser realistas. Tú no puedes con todo. Nosotros podríamos encargarnos, modernizarlo, pedir un crédito, hacer algo productivo. No tiene sentido que sea solo tu casa cuando podría ser mucho más. Allí estaba esa palabra otra vez, realistas, la misma que había empezado a usar desde que Marta apareció. Antes hablábamos de aguantar, de apañarnos, de resistir. De pronto todo era ser realistas. Me apoyé en la pared del pasillo. El café empezaba a subir en la cocina, pero yo solo podía escuchar su voz. Sergio, dije, tu padre dejó las cosas claras en el testamento. La hacienda es de los dos, pero la administración es mía mientras yo viva. Lo sabes. Él suspiró al otro lado de la línea. Sí, mamá, lo sé, pero las leyes también dicen que yo soy propietario de mi parte. No quiero problemas, solo quiero que hablemos. Marta conoce a un arquitecto. Podríamos enseñarle la propiedad, ir al banco, ver qué opciones hay. Para eso necesitamos las llaves, los papeles, todo en orden. Así que de eso se trataba la llamada. No era tanto por lo de anoche, como por las llaves que ahora colgaban sobre mi pecho. Apreté el manojo con la mano libre. He pagado durante años el seguro, el agua, la luz, los arreglos. Murmuré. He organizado tu boda en este cortijo. He puesto la mitad del dinero de la fiesta sin decir una palabra. Y ahora lo primero que me pides son las llaves. No mezcles las cosas, mamá, dijo con un tono que no le conocía. Lo de la boda es una cosa, la hacienda es otra. No puedes vivir en el pasado. Marta tiene razón. Hay que pensar en el futuro, en nuestra vida como pareja. Tú también podrías estar mejor, en un piso en Sevilla, cerca de todo, sin tener que subir escaleras ni preocuparte por goteras. No queremos hacerte daño. Al contrario, queremos ayudarte. Ayudarme echándome de mi casa, pensé. Pero no lo dije así. Solo respondí, con la voz más firme de lo que sentía, que la hacienda no estaba en venta, ni en alquiler, ni en proyecto. Que cuando su padre firmó el testamento lo hizo confiando en mí, no en bancos ni en arquitectos. Al otro lado escuché cómo exhalaba el aire, frustrado. Siempre igual, mamá. No escuchas, solo ves lo que tú quieres. Luego dices que yo te hago daño, pero eres tú la que se lo hace a sí misma, murmuró. Me mordí el labio para no llorar. No voy a discutir contigo por teléfono, Sergio. Si quieres hablar, vienes a casa, miramos a la cara los papeles y los recuerdos.
Las llaves se quedan conmigo, añadí, llevando la mano al collar. Hubo un silencio largo. Al final dijo un seco está bien. Ya hablaremos. Y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido sordo de la línea cortada. El café se había derramado un poco sobre la placa, oliendo a quemado. Volví a la cocina, apagué el fuego y apoyé las manos en la encimera. La llamada que yo esperaba que trajera un perdón había traído otra cosa. No venía a curarme la herida de la boda. Venía a dibujar una nueva, más profunda, en la que la palabra hacienda empezaba a pesar más que la palabra madre. Cuando colgué el teléfono después de aquella conversación, me quedé un buen rato apoyada en la encimera, mirando la pared agrietada de la cocina. La palabra llave seguía resonando en mi cabeza como si alguien la sacudiera dentro de un cubo de metal. Podía haberme encerrado en mi orgullo. Podía no volver a llamar. Pero al final la que era madre era yo. Y las madres hacemos cosas que no nos parecen justas, solo para tener a los hijos un poco más cerca. Esa misma tarde marqué de nuevo el número de Sergio. Tardó en responder. Cuando al fin escuché su voz, intenté sonar tranquila. Hijo, dije, no quiero que la última imagen que tengas de mí sea la de la boda. Venid a cenar a la hacienda, tú y Marta. Hablamos con calma. Empezamos de nuevo. Hubo un silencio. Yo también me puse mal, mamá, murmuró. Pero Marta no sabe si es buena idea. Dile que haré su comida favorita, añadí sin pensarlo. Ni siquiera sabía cuál era, pero estaba dispuesta a intentarlo. Al final, después de otro silencio, aceptó. Vale, vamos mañana por la noche. Pasé todo el día siguiente preparando la casa como si fuera la primera vez que venía. Limpié otra vez el patio, aunque ya estaba bastante decente. Sacudí alfombras, quité polvo de los muebles del salón, cambié las cortinas por unas más claras. Quería que todo se viera acogedor, pero discreto. No iba a volver a darles motivo para decir que buscaba protagonismo. Elegí un mantel sencillo, sin bordados llamativos, y saqué los platos buenos, esos que casi nunca uso porque me recuerdan a los años en que todavía estábamos los tres. En la cocina puse una olla grande al fuego para preparar guiso de carne con patatas, el plato que siempre le gustó a Sergio desde niño. Para Marta hice una ensalada templada, por si decía que era demasiada comida pesada. Mientras cortaba verduras, me venían a la mente opiniones sueltas de la gente del pueblo. Frases como la nuera es nuera, y se nota o hay mujeres que traen prosperidad y otras solo traen líos. Sacudí la cabeza para apartarlas. No quería sentarme a la mesa con resentimientos ajenos. Bastante tenía con los míos. También pensé mucho en cómo vestirme. Abrí el armario y pasé la mano por el vestido azul marino. Lo volví a apartar. No, me dije, hoy no. Saqué un vestido beige sencillo, sin brillo, sin escote, sin historias. Me recogí el pelo en un moño bajo y me puse solo los pendientes pequeños de cada día. No quería que nadie pudiera decir que intentaba competir con nadie. Quería que, por una vez, el tema fuera la comida, la conversación y ese intento de acercamiento que, en el fondo, yo estaba proponiendo sola. La tarde fue cayendo, y el cielo sobre los olivos se tiñó de naranja. Fui revisando una y otra vez la mesa del comedor. Los cubiertos alineados, las copas limpias, las velas listas por si hacía falta encenderlas. Miré el reloj de pared del salón. Cuando marcó las 8, escuché el ruido del motor acercándose por el camino de tierra. Mi corazón se aceleró como si fuera una muchacha esperando al novio y no una viuda con canas esperando a un hijo enfadado. Me asomé por la ventana y vi la silueta del coche detenerse frente al porche. Bajó primero Sergio, con camisa blanca y vaqueros oscuros. Se veía guapo, más delgado de lo que recordaba, un poco más serio. Abrió la puerta del copiloto y Marta bajó después. Traía un vestido ajustado de color vino, una chaqueta corta y los mismos tacones imposibles. El bolso colgaba elegante de su brazo y el pelo le brillaba como recién salido de la peluquería. Abrí la puerta antes de que llamaran. Buenas noches, dije. Gracias por venir. Sergio se inclinó y me dio un beso rápido en la mejilla. Huele bien, mamá.
comentó, como si aquel olor no hubiera llenado la casa toda su vida. Marta sonrió, esta vez mostrando los dientes. Hola, Dolores, gracias por invitarnos. Se nota que te has esforzado mucho. No supe bien si era un cumplido o una constatación, pero hice como si me alegrara. Pasad, tenéis la casa abierta. Los llevé al salón primero. Marta miró alrededor con esos ojos que ya conocía. Se detenía en las vigas, en las paredes, en los muebles. Esto es encantador, dijo, de verdad, muy auténtico. Casi parecía un comentario sacado de un catálogo de turismo, pero no quise darle vueltas. Les ofrecí algo de beber antes de cenar. Puse vino tinto para Sergio y agua para Marta. Dijo que necesitaba cuidarse, que estaba a dieta. Apreté los labios al recordar que en la boda no se había privado de nada, pero me hice la sorda. Mientras yo iba y venía de la cocina al comedor, los escuchaba hablar en voz baja. Comentaban el trabajo, la ciudad, el ruido, los planes. Sergio parecía otro cuando estaba con ella, más nervioso, más pendiente de cada gesto. Cuando por fin puse los platos sobre la mesa y nos sentamos, intenté que el ambiente fuera lo más normal posible. Buen provecho, dije. Sergio probó el guiso, cerró los ojos un segundo y murmuró que seguía sabiendo igual que cuando era niño. Esa frase me hizo un pequeño nudo de alegría en la garganta. Marta tomó un poco, sonrió y dijo que estaba rico, aunque ella prefería comer ligero. No pasa nada. ¿Tienes ensalada también?, respondí. Hablamos de cosas superficiales durante casi toda la cena, del tiempo, de la calor del verano, del precio del aceite. Cada vez que la conversación amagaba con acercarse al tema de la hacienda o de la boda, yo la desviaba hacia otro sitio. No era cobardía, era cansancio. No quería convertir esa mesa en otro campo de batalla. Cuando terminamos el plato principal, me levanté para ir a la cocina a por el postre. Hice un flan casero, como el que siempre hacía Roberto los domingos. Marta pidió permiso para ir al baño. Es al final del pasillo, la segunda puerta a la derecha, le dije. La vi alejarse con el móvil en la mano, como si lo llevara pegado. Volví a la cocina, desmoldé el flan y lo adorné con un poco de caramelo. Tardé unos minutos en organizar las bandejas. Al regresar al comedor, Sergio estaba solo, mirando una de las fotos del aparador. ¿Marta se ha perdido?, pregunté intentando sonar ligera. Está en el baño, supongo, respondió él sin darle importancia. Dejé el postre sobre la mesa, pero algo en mi pecho me hizo detenerme. No escuchaba el ruido del agua ni la puerta del baño. Escuchaba, en cambio, un silencio distinto, más profundo, como cuando alguien entra donde no debe. Salí al pasillo despacio. La puerta del baño estaba entreabierta y la luz apagada. No había nadie dentro. Sentí un hormigueo en la nuca. Entonces vi la puerta del despacho de Roberto, que normalmente mantengo cerrada, abierta un poco más de lo habitual. Me acerqué con el corazón golpeando fuerte. Empujé con suavidad. Marta estaba dentro, de espaldas a mí, con el móvil levantado. Estaba fotografiando el escritorio, los estantes, los papeles que yo había dejado ordenados por costumbre más que por necesidad. Cuando oyó la puerta, se giró tan rápido que casi se le cayó el teléfono. «Ay, Dolores, me asustaste», dijo con una risa nerviosa. «Este cuarto es precioso. No sabía que lo teníais así. Es el despacho de Roberto», respondí, notando cómo se me tensaba la mandíbula. «Aquí guardo sus cosas y algunos documentos importantes». Marta bajó el móvil. Lo guardó en el bolso con un gesto rápido. «Me encantan los espacios con historia», explicó. Le estaba mandando una foto a mi prima. Le gusta mucho lo antiguo. «Espero que no te moleste». Negué con la cabeza, aunque en realidad sí me molestaba. «Vamos, que Sergio nos espera con el postre», añadí, obligándome a sonreír. La seguí de vuelta al comedor con una sensación extraña, como si alguien hubiera abierto una ventana y entrara corriente fría. Terminamos la cena entre comentarios amables, pequeñas risas y silencios que ninguno supo llenar. Les abracé al despedirlos en la puerta.
y los vi marcharse por el camino de tierra hasta que las luces del coche se perdieron entre los olivos. Solo cuando la casa volvió a quedarse en silencio, entré de nuevo en el despacho. El aire olía a polvo removido y a perfume caro. Miré el escritorio de Roberto, los cajones, el aparador. A primera vista todo estaba en su sitio, pero quienes vivimos solas sabemos cuando alguien ha tocado nuestras cosas. Abrí el cajón donde guardaba los documentos más sensibles, las escrituras, el testamento original y un sobre amarillo que mi marido me había pedido que no abriera salvo en caso de verdadera emergencia. El sobre ya no estaba. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. De repente entendí que esa cena no había sido solo una tregua. También había sido, sin que yo lo viera, una exploración. Y que Marta no solo había venido a probar mi comida, había venido a medir hasta dónde podía meter la mano en la vida que yo intentaba proteger. A la mañana siguiente casi no había terminado el primer café cuando sonó el timbre de la cancela. Me extrañó porque nadie viene tan temprano si no es por algo urgente. Dejé la taza sobre la mesa y miré por la ventana del pasillo. Vi el coche gris de don Fermín, el abogado de la familia, aparcado junto al olivo grande de la entrada. Sentí un vuelco en el estómago. Un abogado a esas horas nunca trae buenas noticias. Abrí la puerta del cortijo antes de que tocara por segunda vez. Buenos días, doña Dolores, dijo, con el sombrero en la mano. Perdón por venir sin avisar. Pase, don Fermín, faltaría más. Cuando un abogado aparece un lunes a primera hora, no es por curiosidad, respondí, intentando bromear. Él sonrió apenas. Pero sus ojos estaban serios. Entró despacio, como si también le pesara el aire. Lo llevé a la cocina, porque es donde mejor se habla de las cosas importantes. Le ofrecí café, aceptó y se sentó en la silla que solía ocupar Roberto cuando venía a revisar papeles. Verlo allí me apretó el pecho. No es nada grave, ¿verdad? Pregunté, sin poder contenerme. Don Fermín se tomó un segundo antes de contestar. Depende de cómo lo mire usted, dijo al fin. Ayer recibí una llamada muy extraña. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y me miró directo. Me llamó su nuera, Marta, explicó. Dijo que usted le había pedido que se pusiera en contacto conmigo, que quería revisar el testamento de su marido y ver opciones con la hacienda. Yo cerré los ojos un instante. Yo no le he pedido nada, dije. Lo imaginé, asintió él. Por eso estoy aquí. Le pregunté qué había querido exactamente esa muchacha. Don Fermín enumeró, con esa calma que tienen los que están acostumbrados a escuchar desgracias. Quería saber si la parte de Sergio era vendible sin su consentimiento, si se podía forzar una división de la propiedad, si existía alguna manera de declararla a usted incapaz de administrar el cortijo en caso de conflicto. Cada palabra era como un golpe seco. Sentí frío en las manos, aunque la cocina estaba templada. ¿Y qué le contestó usted? Susurré. Lo que siempre digo en estos casos, respondió él, que la información del testamento es confidencial y que, sin usted presente, no iba a hablar de nada. Se molestó, claro, pero colgó al ver que no sacaba nada. Se llevó la taza a los labios, bebió un sorbo y añadió, más bajo, que la voz de Marta no le sonó preocupada, sino ansiosa, como quien está mirando un mapa del tesoro. Me quedé un rato callada, oyendo el tic-tac del reloj y el zumbido del frigorífico. No estaba loca, pensé. La cena, las fotos, el despacho, el sobre, todo encajaba demasiado bien como para ser casualidad. Notó mi silencio y con un gesto lento sacó un sobre de su cartera de cuero. Y ahora viene la parte en la que me toca pedirle perdón a su marido, murmuró. Este sobre es mío, pero en realidad no lo es. Lo puso sobre la mesa, frente a mí. Era un sobre blanco, no amarillo, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. Roberto, noté cómo me ardían los ojos. ¿De dónde ha sacado eso? Pregunté. Hace muchos años, poco antes de que su marido muriera, vino a mi despacho, explicó don Fermín. Trajo un documento manuscrito. Me pidió que certificara la firma y que lo guardara en un sobre amarillo cerrado para usted.
Eso hizo. Pero aquel día, no sé si por intuición o por manía profesional, hice una copia extra del contenido, la guardé aparte y jamás se lo dije. No es lo que se debe hacer, pero algo en su mirada me dijo que algún día usted la necesitaría. Abrí el sobre con manos que me temblaban. Dentro había varias hojas dobladas. En la primera, arriba del todo, la fecha de hacía muchos años. Y debajo, de nuevo, mi nombre. Me llamé tonta por no haber abierto nunca el sobre original, por respetar al pie de la letra la palabra de Roberto. Empecé a leer en voz alta, aunque la voz me salía a trozos. Dolores, mi amor, si estás leyendo esto, es porque algo ha empezado a ir mal con la hacienda, decía la primera frase. Y si va mal, no será culpa de la tierra ni tuya. Será culpa de personas que no entienden lo que significa tener raíces. Al seguir, me encontré con la historia que él mismo me había contado de pasada alguna vez en el hospital, pero que yo no había terminado de comprender. Hablaba de un hombre mayor que conoció en la sala de espera, viudo también, con un solo hijo y una nuera muy lista. Ese hombre, contaba Roberto, había firmado un poder para que el hijo y la nuera pudieran ayudarle con los trámites. Le dijeron que era por su bien, que así no tendría que preocuparse de bancos ni de recibos. 2 semanas después, vendieron la casa de toda su vida y lo metieron en una residencia lejos del barrio. El hombre murió allí, rodeado de desconocidos, sin volver a pisar su portal ni oler su patio. No fue mi hijo quien me traicionó, le había dicho, según la carta. Fue su miedo a perder a su mujer. Pero el resultado fue el mismo. Me quedé sin casa y sin hijo. Mientras leía, sentí que Roberto me hablaba desde algún lugar entre las paredes. En la carta decía que aquella historia no lo dejaba dormir y que no quería que a mí me pasara lo mismo. Por eso había pedido que en el testamento constara que la administración de la hacienda sería mía mientras viviera, que ningún notario pudiera pasarla por alto. Me conocía, escribió. Sabía que yo intentaría ceder por amor a Sergio y que haría cualquier cosa con tal de no perderlo. Por eso dejo las cosas atadas para que, cuando tú dudes, el papel te recuerde lo que hay que hacer. Terminaba esa parte. Más adelante, la carta era todavía más clara. Si algún día alguien utiliza tu edad, tu soledad o tus recuerdos para convencerte de vender la hacienda por tu bien, desconfía. Si te dicen que estás aferrada al pasado, que eres un estorbo, que la casa se puede convertir en algo moderno y rentable, resiste. Aunque te lo diga nuestro hijo, sobre todo si te lo dice apoyado por otra voz que susurra desde la almohada. Tuve que dejar la hoja sobre la mesa. Las manos me sudaban. Don Fermín seguía en silencio, dejando que yo hiciera mi duelo. ¿Sabía usted todo esto? Pregunté al cabo de un rato. Sabía que la carta existía y sabía que su marido estaba preocupado por usted, respondió. No conocía palabra por palabra el contenido, pero conocía su intención. Por eso hice la copia. Por si un día el sobre original desaparecía de donde debía estar. El hueco en el cajón del despacho se me clavó como una aguja. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces no me lo estoy inventando, murmuré. No son imaginaciones de vieja celosa. Me quieren quitar la casa. Hay gente, dijo él despacio, que ve una hacienda así como un negocio rápido. No ven a su marido arreglando goteras ni a su hijo aprendiendo a podar. Ven cifras y la vida. Cuando se mira solo en números, se vuelve muy peligrosa para los que aún tenemos memoria. Sentí una mezcla extraña de miedo y de alivio. Miedo, porque por fin veía con claridad la clase de batalla que se acercaba. Alivio, porque ya no estaba loca, ni sola del todo. Tenía la tierra, tenía la carta de Roberto, tenía a don Fermín y tenía algo que hasta entonces había olvidado. El derecho a decir que no. Volví a tomar las hojas entre los dedos y, por primera vez desde que Marta entró en nuestra vida, supe que la próxima vez que alguien me hablara de ser realista, la que iba a decidir qué era la realidad en esta casa sería yo. El mensaje llegó la misma tarde en que don Fermín se fue de la hacienda. Yo todavía tenía la carta de Roberto sobre la mesa de la cocina cuando sonó el móvil. Era Sergio. Mamá, me escribió. Marta quiere invitarte a comer.
Solo vosotras dos, para conoceros mejor y hablar tranquilas. ¿Qué dices? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Si hubiera llegado el día anterior, quizá habría contestado que sí sin pensarlo, buscando cualquier excusa para arreglar las cosas. Pero ahora tenía las palabras de Roberto frescas en la cabeza y la visita de don Fermín todavía en el pecho. Al final respondí que sí. No por Marta, sino porque necesitaba mirar a los ojos a la mujer que estaba dibujando planos sobre la casa que yo llevaba décadas sosteniendo. Quedamos en un restaurante del centro de Sevilla. Uno de esos modernos con manteles blancos y copas grandes donde siempre parece que hay alguien celebrando algo. Llegué un poco antes de la hora, no por ganas, sino porque odio llegar tarde, incluso cuando preferiría no llegar. El camarero me condujo a una mesa junto a la ventana. Desde allí se veía la calle, la gente pasando con bolsas, turistas haciendo fotos, señoras con carrito de la compra. Pedí agua con gas para ir entreteniendo las manos. Me las notaba frías, pero la cabeza, en cambio, estaba extrañamente clara. Marta llegó unos minutos después, puntual, como la gente que tiene agenda llena. Llevaba un vestido claro, una chaqueta fina y el mismo bolso que había dejado sobre mi aparador aquella noche de la cena. Se quitó las gafas de sol con un gesto rápido y me sonrió como si nos viéramos cada semana. Dolores, qué bien que hayas venido, dijo, inclinándose para darme 2 besos. Podía oler su perfume caro desde el otro lado de la mesa. Se sentó frente a mí y pidió una copa de vino blanco. Yo mantuve mi agua. Hicimos unos minutos de conversación de compromiso, de esas frases de relleno que se dicen para no entrar a lo importante demasiado deprisa. Que si hacía calor, que si Sevilla estaba llena, que si la boda había sido preciosa. Yo sentía y pensaba en el momento exacto en que esa boda se torció para mí. No quiero que haya malentendidos entre nosotras, dijo al fin, dejando la copa sobre el mantel. Sergio te quiere mucho, lo sabes, pero está en medio y eso no es justo. Hablaba despacio, eligiendo bien las palabras. Yo la miraba y veía, detrás de esa calma, la prisa que había notado en la voz cuando llamó a don Fermín. No quiero pelearme, Marta, respondí. Sergio es mi hijo y tú eres su mujer. Eso ya no lo cambia nadie. Ella asintió, como si esa frase fuera el punto de partida que estaba esperando. Precisamente por eso estamos aquí, Dolores, porque somos familia y hay que hablar claro. La hacienda es un lugar maravilloso, pero también es una carga. Ayer recibí una llamada muy extraña. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y me miró directo. Me llamó su nuera, Marta, explicó. Dijo que usted le había pedido que se pusiera en contacto conmigo, que quería revisar el testamento de su marido y ver opciones con la hacienda. Yo cerré los ojos un instante. Yo no le he pedido nada, dije. Lo imaginé, asintió él. Por eso estoy aquí. Le pregunté qué había querido exactamente esa muchacha. ¿Podrías vender una parte, o alquilarla para eventos, o convertirla en un hotel rural? Yo conozco gente en el sector. Podríamos hacer algo muy grande, muy rentable. Tú seguirías cobrando, tranquila, sin preocuparte de nada. Ahí estaba, al fin, la palabra que flotaba desde hacía tiempo. Rentable. Marta se inclinó hacia mí, bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Sergio se preocupa por ti, Dolores. Le da miedo que un día te pase algo en esa casa, que te caigas por las escaleras, que te dé un mareo en mitad del campo y nadie se entere. Tú podrías vivir en un piso cómodo en Sevilla, con ascensor, médicos cerca, supermercados, vecinas. A tu edad no tienes que estar pendiente de goteras ni de gallinas. A mi edad pensé, ya he enterrado a un marido y he sacado adelante una hacienda. No dije eso. Lo que dije fue otra cosa. ¿Y quién se encargaría de todo mientras tanto? Pregunté. ¿Vosotros dos? Marta sonrió, segura. Nosotros gestionaríamos, claro. Yo tengo experiencia en administración. Podría ocuparme de las reservas, del personal, de las reformas. Sergio ayudaría con lo que conoce de la tierra. Sería un negocio familiar. Todos ganaríamos. Tomé un sorbo de agua para no contestar demasiado deprisa. ¿Y las llaves? Pregunté con calma. ¿Quién las tendría?
Ella vaciló medio segundo. Bueno, respondió. Tendríamos que tener acceso, obviamente. No puedes dirigir un negocio sin poder entrar y salir. Tú podrías venir cuando quisieras, por supuesto. Serías la señora de la casa, como siempre, pero sin tanto trabajo. Miré sus manos, perfectamente cuidadas, jugando con el pie de la copa. Miré mi propia mano, con las venas marcadas y restos de tierra en las uñas, a pesar de haberme lavado varias veces. En ese contraste estaba toda nuestra diferencia. No es solo trabajo, Marta, dije al fin. Es la silla donde se sentaba mi marido, el olivo bajo el que Sergio se escondía cuando jugaba, la pared donde apuntábamos las medidas de las cosechas. Eso no se mide en reservas ni en beneficios. Se le endureció un poco la expresión. Nadie te está diciendo que olvides nada, Dolores. Lo que te digo es que no puedes seguir viviendo en un museo privado. El mundo ha cambiado. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Si no lo haces tú, lo harán otros. Y entonces sí que te arrepentirás. Hay una forma de que todos salgamos ganando. Ahí me salió una risa corta, sin humor. Todos, repetí. Todos, menos la memoria, pensé. Pero ya no la dije para adentro. La dije en voz alta. La memoria no paga facturas, respondió ella, casi sin dejarme acabar. La tierra sí, si se trabaja bien. Sergio lo entiende. Le duele verte sola, pero no sabe cómo hacerte entrar en razón. Durante un segundo vi al muchacho que fue mi hijo, intentando contentar a todos, partiéndose en dos entre lo que sentía y lo que le pedían. Luego volví a ver a la mujer que tenía delante, que ya había calculado cada paso de esta conversación antes de sentarse. No voy a vender la hacienda, Marta, dije despacio. No voy a convertir mi casa en una inversión, ni a cambiar mis recuerdos por una residencia. Te lo agradezco, pero no. Su sonrisa se congeló un poco. Estás siendo egoísta, Dolores, murmuró. Podrías asegurar el futuro de tu hijo y de tus nietos, y prefieres aferrarte a paredes viejas. Hay decisiones que una madre toma pensando en los demás o no son de verdad de madre. Me clavó esa frase como una espina. Respiré hondo. A mi edad, contesté, ya he aprendido que hay cosas que, si las entregas, no vuelven. Una casa se puede reconstruir. Una dignidad, no. Si para ser buena madre tengo que soltar las llaves de lo único que me mantiene de pie, entonces no sé si quiero ser ese tipo de madre. Pagamos cada una lo nuestro. No quise que luego dijera que también la estaba cargando con mis gastos. Al salir a la calle, el sol de mediodía me golpeó la cara. Ella se despidió con un beso en el aire. Y un hasta luego dicho demasiado deprisa. Yo caminé hacia la parada del autobús con la sensación clara de que no había sido una comida de reconciliación, sino la primera batalla en la guerra silenciosa que se venía. Y por primera vez, en mucho tiempo, supe de qué lado iba a estar, aunque me doliera. Aquella tarde lo entendí todo. La guerra por la hacienda dejó de ser una idea y se convirtió en algo que venía por el camino en forma de 3 coches levantando polvo. Hasta entonces habían sido llamadas frías y una comida tensa en Sevilla. Pero ese día los problemas llegaron con trajes y maletines. Yo estaba quitando hierbas junto a los rosales cuando escuché los motores. Reconocí la camioneta de Sergio y el coche de Marta. Detrás venía un turismo gris. Me limpié las manos en el delantal y me quedé quieta, mirando. Sergio bajó sin saludar. Marta salió con gafas de sol y una carpeta. Del coche gris se apearon 2 hombres de traje oscuro. Uno mayor, serio. Otro joven, con sonrisa de anuncio. Buenas tardes, mamá, dijo Sergio desde cierta distancia. Necesitamos hablar contigo. ¿Y ellos quiénes son? Pregunté, aunque ya lo sabía. Son los licenciados que nos asesoran, contestó Marta, adelantándose. Es solo para aclarar algunas cosas. Su voz sonaba suave, pero sus ojos iban directos a la puerta de la casa. Mientras te cuento esto, me nace preguntarte algo. Si un día tu hijo llegara a tu puerta con abogados sin avisar, ¿les abrirías o les dirías que se dieran la vuelta? Cuéntamelo luego, porque a veces todavía dudo de si yo hice bien. Abrí la puerta del cortijo. No por confianza, sino porque no quería que media comarca los viera plantados en el camino. Los llevé al salón.
Los licenciados se sentaron en el sofá grande. Marta ocupó el sillón. Sergio se quedó de pie, junto a la ventana que da al olivar. ¿Queréis agua, café? Pregunté por educación. No, gracias. Será rápido, dijo el mayor, abriendo el maletín. Señora Dolores, soy el licenciado Morales y represento a su hijo Sergio en unos asuntos relativos a la hacienda. Hemos revisado el testamento de su difunto esposo. Sabemos que la administración es suya, pero legalmente su hijo es copropietario de la mitad. Como copropietario, tiene derecho a velar porque el patrimonio no se deteriore. La hacienda no se está deteriorando. Respondí. Está en pie, se trabaja, las facturas se pagan. Morales se acomodó las gafas. Permítame que discrepe, dijo. No genera ingresos. Requiere mucho esfuerzo para usted sola y vista desde fuera. Es un activo inmovilizado. Sergio y su esposa tienen proyectos. Esta finca podría asegurar el futuro de todos si se gestiona de forma moderna. Para eso necesitan que usted colabore. Colaborar, repetí. ¿En qué? El abogado joven intervino. Lo ideal sería que firmara un documento delegando a su hijo la gestión. Usted seguiría siendo propietaria, pero él podría decidir sobre reformas, préstamos, incluso ventas parciales, siempre buscando su bienestar. Si no hay acuerdo, añadió Morales, la ley permite solicitar una división de la propiedad y, en casos extremos, estudiar si la persona que administra está en condiciones de seguir haciéndolo. Era la forma educada de decir que algún día podrían intentar declararme incapaz. Sentí el calor subir por el cuello. ¿Está insinuando que no estoy en mis cabales? Pregunté. Nadie ha dicho eso, señora. Respondió. Solo señalamos que vive sola y ha pasado por mucho. Es normal que a cierta edad una se aferre al pasado y tenga miedo a los cambios. Vi cómo Marta se inclinaba en el sillón. Llevó la mano al vientre, todavía plano. Dolores, dijo, hay algo que aún no te hemos contado. Miró a Sergio, que seguía sin sostenerme la mirada. Estoy embarazada, dijo al fin. Vas a ser abuela. El salón se me encogió. Por un momento no vi papeles ni trajes. Solo un niño corriendo entre los olivos, como Sergio cuando era chico. Sentí una alegría corta, limpia. Luego miré a los abogados, a la carpeta de Marta, al silencio de mi hijo, y entendí que esa noticia venía envuelta como regalo, pero se usaba como argumento. No se trata solo de nosotros, continuó ella. Se trata del futuro de este bebé. Merece estabilidad, estudios, oportunidades. Esta finca podría dárselos, pero ahora mismo solo es una carga. Sergio está agobiado. No quiere pelear contigo, pero tampoco puede ignorar lo que esta tierra podría ser. Tú podrías irte a un piso cómodo en Sevilla, con ascensor y médico cerca. A tu edad no tendrías que estar preocupándote por goteras y cercas. A mi edad, pensé, ya he enterrado a un marido y he sacado adelante esta casa sola. No lo dije. Solo apoyé las manos en las rodillas para que no se vieran temblar. No voy a vender, dije, ni voy a firmar nada que permita que esta casa acabe en manos de quien solo la ve como negocio. Tu padre quiso que yo decidiera mientras esté viva. Y así se va a quedar. Sergio dio un paso hacia la mesa baja. Mamá, dijo, por primera vez mirándome, no queremos hacerte daño, pero tengo que pensar en mi hijo. Papá me dejó esto también. Es mi herencia. No puedo quedarme quieto. Dame las llaves. Yo me encargo. Tú puedes seguir aquí, pero déjanos mover lo demás. Sentí el metal bajo la blusa. Me quité el cordón de cuero del cuello. El manojo de llaves cayó en mi palma con el peso de muchos años. Sergio extendió la mano, seguro de que se las iba a dar. Las apreté contra el pecho. Estas llaves no son tu futuro, Sergio, dije despacio. Son tu pasado. Aquí aprendiste a caminar. Aquí enterramos a tu padre. Aquí juraste que cuidarías esta tierra. Cuando entiendas la diferencia, hablamos. Mientras tanto, se quedan conmigo. Su cara cambió de color. Entonces esto se acaba, dijo con voz seca.
No tengo madre. Sentí esa frase atravesarme como bala. Marta le tocó el brazo. Los abogados recogieron sus papeles. Tendrán noticias nuestras, añadió Morales. Si no hay acuerdo aquí, lo habrá en el juzgado. Los acompañé hasta la puerta por costumbre más que por ganas. Vi cómo se subían a los coches, cómo el polvo del camino los tragaba. Cuando el último motor se perdió, cerré la puerta y apoyé la espalda en la madera. Miré mis manos. Seguían agarrando las llaves con tanta fuerza que me dolían los dedos. Me fui a la cocina y dejé el manojo sobre la mesa. Me senté en la silla de siempre. No lloré enseguida. Escuché el tic-tac del reloj, el silencio de la casa, el eco de la frase de Sergio rebotando en las paredes. No tengo madre. Al final las lágrimas salieron solas, mezcladas con una certeza amarga. Ese día entendí que ya no peleaba solo por una casa. Peleaba por mi lugar en la vida de mi propio hijo y que, si quería seguir siendo dueña de esta hacienda y de mi dignidad, tendría que aceptar lo que ninguna madre quiere, que hay batallas en las que una se queda sola, pero con la frente en alto. Esa noche, después de que Sergio gritara que no tenía madre y los coches se perdieran por el camino de tierra, la casa se quedó tan callada que hasta el tic-tac del reloj me molestaba. Me lavé la cara, volví a colgarme las llaves y me acosté con la carta de Roberto al lado. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los maletines, la sonrisa segura de Marta, la mirada perdida de mi hijo. Al amanecer entendí que, si seguía esperando a que entraran en razón, la que acabaría perdiéndolo todo sería yo. Roberto no me había dejado esa carta para que llorara, sino para que me moviera. Me levanté antes de que cantara el gallo. Me puse ropa sencilla, recogí el pelo y guardé en una carpeta las copias que tenía en casa. Escrituras, testamento, recibos, la fotocopia de la carta de don Fermín. Desayuné un café rápido y bajé al pueblo en el coche viejo. Mientras bajaba por la carretera, con los olivos a cada lado, me repetía como si rezara: no me van a hacer pasar por loca. La primera parada fue el centro de salud. Pedí hablar con mi médico de cabecera y, como me conoce desde que Sergio era un crío, me hizo pasar en cuanto pudo. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó. Me senté, apreté las manos sobre el bolso y respiré hondo. Vengo a pedirle un favor serio, doctor. Necesito que me haga un reconocimiento completo y que deje por escrito que estoy bien de la cabeza. Físicamente también, pero sobre todo de la cabeza. Él frunció el ceño. ¿Te pasa algo? Le conté lo justo, que había problemas con la hacienda, que alguien podía intentar decir que yo ya no valgo para manejarla, que quería estar preparada. No le di nombres, no hacía falta. Él sabía de qué familia hablábamos cuando yo decía la hacienda. Ese día me tomaron la atención, me hicieron análisis, me miraron el corazón y los reflejos. Luego vinieron las pruebas de memoria y atención, fechas, palabras que debía repetir, pequeñas cuentas. En otro momento me habría ofendido. A mi edad, una no se acostumbra a que le hablen como a una niña. Pero mientras contestaba, pensaba en los abogados, en la palabra incapacidad, en la mano de Marta sobre su vientre, usándolo como escudo. Cada respuesta correcta era un ladrillo más en el muro que estaba levantando entre mi vida y sus planes. Al final, el médico sonrió. Dolores, estás mejor que muchas personas 10 años más jóvenes, dijo. Te prepararé un informe completo. Asentí. Ese papel sería mi escudo el día que alguien se atreviera a decir, delante de un juez, que yo ya no sabía lo que hacía. Salí del centro de salud y me fui directa al banco. No a pedir un préstamo, sino a guardar lo que de verdad me importaba. Pedí hablar con el director, que ha visto pasar mis apuros durante años. Quiero una caja de seguridad, le dije. No traigo joyas, traigo papeles. Él me enseñó los formularios, me explicó las tarifas. Firmé lo que había que firmar y bajamos al sótano. Cuando me dejó sola frente a la caja, abrí la carpeta y coloqué dentro las copias más importantes: escrituras, testamento, carta. Cerré la puerta, escuché el clic del mecanismo y sentí algo parecido a paz. Aunque mañana entraran en mi casa y revolvieran todo, habría una parte de mi historia a salvo,
lejos del My alcance de grandmother's manos kitchen ambiciosas. was the heart Aún of era this temprano home. cuando salí del banco. So many stories Podría were haber vuelto a la shared around hacienda, that pero table. crucé la plaza My y fui al grandmother's despacho de don kitchen was Fermín. the heart of this No home. había pedido cita. So many Toqué la stories puerta were shared y su around that secretaria table. levantó las cejas. My Dígale grandmother's que soy kitchen was Dolores, the la heart de la of this hacienda del home. olivar, le dije. So many Él stories mismo were salió al shared pasillo. around that Pase, table. Dolores My dijo. grandmother's Me kitchen temía que no was the heart tardarías en of venir. this home. Nos sentamos So frente a many frente. stories were Yo shared apoyé la around carpeta that en la table. mesa, como My quien pone sus grandmother's pocas kitchen armas. was the heart Ayer of this vinieron con home. abogados, empecé. So many Me stories hablaron were de shared dividir, de around that vender, table. de que la finca no My produce, grandmother's de que kitchen was quizá the yo no heart pueda of this seguir home. gestionando. So No quiero many esperar a que stories el were siguiente shared paso around that sea table. intentar declararme My incapaz. grandmother's Él no kitchen se was the sorprendió. heart of He this visto home. ese guión muchas veces, So many murmuró. stories were Por eso su shared marido around insistió that tanto table. con las cláusulas de My grandmother's administración. kitchen was the Respiré heart hondo. of this Quiero ir home. más allá de lo que So dejó many Roberto, dije. stories were shared Quiero around que, that cuando yo table. falte, My nadie pueda grandmother's vender esta kitchen tierra a was la the primera heart of oferta. this home. Si Sergio sigue So los many consejos stories were equivocados, shared que al around menos that no table. pueda pasar por encima My de mi grandmother's voluntad. kitchen Don was the Fermín me habló heart de of this home. posibilidades, de un So many testamento nuevo, stories were de un shared around fideicomiso that que table. mantuviera la hacienda My protegida, grandmother's de kitchen was cláusulas the que cortaran heart of this cualquier home. intento de impugnar So por many falta stories de were capacidad. shared around Me lo that explicó table. con palabras My sencillas, grandmother's como si kitchen estuviera was the enseñándome a heart of podar this un home. árbol. So Rama que many se deja, stories were rama que se shared corta. around that Cuando table. lo tuve claro My incluso yo, grandmother's se lo kitchen dije was sin the heart rodeos. of this Quiero home. que la hacienda siga So many siendo mía stories were mientras viva, shared around that que, table. cuando muera, My no pueda grandmother's venderse sin kitchen was the condiciones. heart of this Si mi home. nieto llega algún So día a many tener la cabeza stories en were su sitio, shared around que that herede un table. lugar, no My solo dinero. grandmother's kitchen Si was mi the hijo heart intenta of this declararme home. incapaz o impugnar So este many testamento, stories were que shared pierda around derechos that en lugar table. de ganarlos. My Quiero que el grandmother's papel diga kitchen was the exactamente heart of eso. this home. Don Fermín So asintió. many Es stories duro, were dijo, shared pero es around that justo. table. Empezó a dictar My un borrador a grandmother's su kitchen secretaria. was the heart Yo, of this Dolores home. Martínez, So en many pleno uso de stories mis were facultades shared around mentales, that table. declaro. My Escuchar esa grandmother's frase me hizo kitchen was the tragar heart saliva. of this No es home. fácil pensar en la So propia many muerte, stories were pero más shared difícil around se me that hacía table. imaginar a Marta My grandmother's paseando a su kitchen was bebé the heart por of un this hotel home. construido encima del So many salón donde mi stories marido were leía el shared periódico. around that table. Quedamos en que, My en cuanto grandmother's estuviera kitchen listo el was the informe heart médico, of this lo home. adjuntaría al So testamento many nuevo. stories were También shared fijamos around una that cita table. en la notaría de My Sevilla grandmother's para firmar kitchen todo en was the pocos heart días. of this home. Antes de irme, So don many Fermín me miró stories por were encima de las shared gafas. around that table. No está sola, My Dolores grandmother's dijo. kitchen was the Tiene la ley heart de of su this lado. home. Y sobre todo, So many tiene stories razón. were shared Cuando salí around del that despacho, table. el My sol me golpeó la grandmother's cara kitchen was y the cerré heart los of ojos this un home. momento. So many Tenía miedo, sí, stories were pero shared ya no era el around miedo that de la table. mujer que espera a My ver qué grandmother's decide el hijo. kitchen was the Era el heart miedo of de this quien ha home. decidido defenderse So many aunque duela. stories were Volví a shared la around hacienda that conduciendo table. despacio. My Al grandmother's entrar en la kitchen cocina, was the dejé heart el of bolso en this su home. silla de siempre So y many puse las llaves stories sobre were la mesa. shared around Las that miré table. largo rato. My Ellos creían grandmother's que yo kitchen seguiría was siendo the la heart misma of madre this home. que se va en silencio de So una many boda stories para no were molestar. shared around No that sabían table. que esa noche, My cuando me grandmother's echaron de la kitchen fiesta was de the su vida, heart of this home. también despertaron algo So que many llevaba años stories were dormido. shared Alguna around vez te that habrán table. querido hacer sentir My vieja, grandmother's incómoda, kitchen was the un heart of estorbo, this home. pensé mientras So many recogía las llaves. stories were Si shared te ha around pasado, that table. ya sabes de qué hablo. My El grandmother's día que nos kitchen was viéramos the delante heart de un of juez this o de home. un notario, So yo many no sería la stories were pobre vieja shared aferrada al around that table. pasado. Sería la My dueña de su grandmother's historia, kitchen con was the cada papel heart en of su this sitio. home. Y So many entonces, stories aunque were volviera a shared dolerme around that aquello de table. no tengo madre, My al grandmother's menos kitchen podría was the mirarme al heart espejo of sin this home. vergüenza. Al día So many siguiente de ir al stories were banco y shared al around despacho de that don table. Fermín, me My desperté por una grandmother's sensación kitchen was the extraña. heart of this No home. era culpa, So many era vértigo. stories were Una shared cosa es around decir, that table. voy a plantarme. My Y grandmother's otra muy kitchen was distinta the es heart preparar of this papeles home. que pueden cambiar el So many futuro de tu stories propio were hijo. shared El around informe that del table. médico llegó a los pocos My días. grandmother's Lo kitchen recogí was en the el centro de heart of salud this en un home. sobre con mi nombre. So many La stories were conclusión era shared clara. around that
Estaba en plenas facultades mentales, sin signos de deterioro, capaz de tomar decisiones por mí misma. Poca gente se alegra de que le confirmen por escrito que no está loca. Yo sí. Doblé el informe con cuidado y lo guardé como si fuera oro. 2 días después, don Fermín y yo fuimos a la notaría de Sevilla.
El notario So leyó en many voz alta el stories were testamento shared nuevo. around that La table. hacienda sería mía My mientras grandmother's viviera. kitchen was the A mi heart muerte no of this podría home. venderse ni dividirse So a many capricho. stories were Cualquier shared intento de around that declararme table. incapaz My o de grandmother's impugnar mi kitchen voluntad was the heart tendría of this home. consecuencias para quien lo So hiciera. many stories were Firmé con la mano shared firme. around that Al table. salir, My sentí que, grandmother's por primera kitchen was vez the en mucho heart of tiempo, this home. la balanza no So estaba many tan inclinada stories en were mi contra. shared around Un that martes por la table. mañana, My el cartero grandmother's apareció con kitchen un was sobre the grande, heart of this home. oficial, con el So escudo many del juzgado. stories were Lo shared abrí en la around that cocina. table. Voy las gafas My bien grandmother's puestas. kitchen was the Era la heart demanda. of this home. Arriba, So mi many nombre stories completo. were shared Más around abajo, that table. el de Sergio, My como parte grandmother's actora. kitchen was the Pedían la heart of división de this la cosa home. común. So La many venta stories forzosa were de la shared hacienda. around that Alegaban table. que la propiedad estaba My mal grandmother's administrada, kitchen was the que no heart of producía, this home. que yo no tenía So many capacidad objetiva stories para were shared gestionarla around that adecuadamente. table. Había My frases que grandmother's parecían escritas kitchen sobre was the otra heart mujer, of this home. mujer de avanzada edad, So many stories aferrada were a recuerdos shared del around pasado, that table. dificultad para My adaptarse a grandmother's los cambios. kitchen was the Me heart dolió of más this leer eso home. que la cifra fría de So lo que many calculaban que stories were valía la shared finca. around that Ver table. el nombre de mi hijo My unido a esas grandmother's palabras kitchen was fue the como heart recibir of una this bofetada home. lenta. So Mientras many te cuento stories esto, were shared te pregunto around that algo a ti, table. que My escuchas desde tu grandmother's casa. kitchen was Si the un papel heart of oficial this dijera home. que ya no sirves, So many que stories estorbas, were y shared llevara el around that nombre de tu table. propio hijo, My ¿qué harías grandmother's tú? kitchen was the ¿Lo heart of romperías? this home. ¿Lo guardarías? So many ¿Lo stories were ignorarías? shared around Cuéntamelo that luego, table. que quiero My leerte. grandmother's Porque a kitchen veces was una the no heart sabe si of fue this demasiado home. dura o So demasiado many blanda. stories were Yo, shared around that esa table. mañana, solo My fui capaz de grandmother's doblar las kitchen was hojas the y heart of meterlas en this la home. carpeta antes de salir So many casi corriendo a stories ver were a don shared Fermín. around that Cuando table. llegué a su despacho, My él ya grandmother's tenía kitchen otra was the copia en la heart mesa. of this Me home. señaló una silla. So many stories Siéntate, were shared Dolores. around that Vamos a table. ir punto por punto, My grandmother's dijo. kitchen Leyó was en the voz heart alta of los this argumentos home. de la demanda. So many Cada vez que stories were aparecía la shared palabra around that incapacidad, table. levantaba My la vista y grandmother's me miraba, kitchen was the como heart of this recordándome que home. yo estaba allí, So many stories sentada, were shared entera. around that Cuando table. terminó, My sacó del grandmother's cajón el informe kitchen was the médico y lo heart of puso this encima. home. Lo primero que So vamos many a hacer es stories were aportar esto, shared around explicó. that table. Y lo segundo, My grandmother's contestar que kitchen was pagas the todo al heart of día, this home. que mantienes la So finca en many condiciones, stories were que shared no hay around that abandono table. alguno. La ley My no obliga a grandmother's convertir una kitchen was casa the en heart negocio of this para home. considerarla bien So cuidada. many stories were Asentí. shared No around quería that table. venganza. My Solo quería que grandmother's dejaran de kitchen usar was mi the edad como heart of excusa this para home. quedarse con la casa. So many Se lo stories were dije a don shared Fermín. around that Si tengo que table. ir a juicio, My iré, grandmother's aclaré. kitchen was the Pero heart no of voy a this insultar a home. nadie. Que So cada many uno se retrate stories con were sus shared actos. around that Elle table. sonrió, voy tristeza. My grandmother's A veces no hace kitchen was falta the gritar, heart of Dolores. this home. Basta con no So many moverse del sitio stories were cuando los demás shared empujan, around that dijo. table. Firmé la My contestación a la grandmother's demanda. kitchen Voy was la the misma heart mano of que this había firmado home. mi testamento. So many Al stories were salir, shared la around that secretaria me table. deseó suerte. My Yo no grandmother's supe qué kitchen was the contestar. heart of Más this que home. suerte, So necesitaba many paciencia. stories were Volví a shared la around hacienda that table. y, por primera My vez, grandmother's miré el kitchen portal como was the quien mira una heart of this trinchera. home. No sabía So many cuánto iba a durar stories were aquella guerra, shared ni around cuántas that noches table. iba a pasar sola, My grandmother's preguntándome si me había kitchen was the equivocado. heart of this Pero una home. cosa sí la tenía So clara. many stories Si were algún día un shared juez me around preguntaba that por qué table. me negué a vender, My podría grandmother's mirarle a kitchen los was the ojos y heart decirle of la this verdad, home. que no era So many avaricia, stories were era shared amor a una around vida that entera. table. Y que, My aunque mi grandmother's propio hijo kitchen hubiera was the afirmado lo heart of this contrario, home. yo no estaba So many dispuesta a poner stories precio a were mi dignidad. shared around that Pasó el table. tiempo. My No de golpe, grandmother's sino a kitchen tirones, was the como heart pasan of los this días home. cuando una vive entre So many abogados y stories were silencios. shared El juicio around no that era una table. escena de película. My Era grandmother's papeles que iban y kitchen was venían, the heart of plazos, this home. informes, So many escritos que yo stories apenas were entendía, shared pero around que don that Fermín table. me traducía con My paciencia. grandmother's Cada kitchen vez que me was the llamaban del heart of juzgado, this home. el corazón se me So subía many a la garganta. stories were shared Cada around vez que that table. colgaba, seguía My habiendo grandmother's gallinas que kitchen alimentar was the y heart olivos of que this podar. home. So La many tierra no espera a stories que were los pleitos shared terminen. around that De table. Sergio supe poco My al principio. grandmother's kitchen Venía was the alguna carta heart del of abogado this home. contrario, firmada So por many él, stories were pero eran shared líneas around frías, that table. sin una palabra que My sonara a mi grandmother's hijo. kitchen was Nunca the llamaba, heart of this
Nunca venía.
De vez en cuando, alguien del pueblo me decía que lo había visto por la ciudad, más delgado, con ojeras, siempre con prisa. Yo escuchaba, asentía, y luego me iba al olivar para que el viento se llevara los chismes. Supe por terceros que el bebé había nacido bien, un niño. Nadie me llamó para decírmelo. No hubo foto, ni mensaje, ni mamá, ya eres abuela. Me enteré porque una vecina de la madre de Marta vino al mercado y lo contó como quien habla del tiempo. Lucía ha tenido un niño precioso. ¡Qué suerte! Todo le sale bien a esa muchacha, dijo. Yo seguí pesando tomates y apretando la mandíbula para que no se me notara el temblor. Un día, casi 2 años después de aquella tarde de los abogados, don Fermín llegó a la hacienda sin avisar. Tenía la cara más seria de lo habitual. Nos sentamos en la cocina. Le serví café por costumbre. Él dio un sorbo y fue directo al asunto, como hacen los hombres que han visto demasiadas tragedias para andar con rodeos. Dolores, dijo, tengo noticias de Sergio. No son buenas. Me agarré al borde de la mesa. ¿Le ha pasado algo? Sí, respondió, pero no de salud. La cosa con Marta ha terminado. Se han separado. El divorcio está casi cerrado. Me quedé mirándolo sin parpadear. Por un lado, una parte muy pequeña de mí sintió un alivio sucio, de esos que una no quiere reconocer. Por otro lado, me dolió imaginar a mi hijo desmontando su vida entera. ¿Qué ha pasado? Murmuré. Lo de siempre, contestó Fermín con tristeza. Cuando el negocio no salió como ella quería, empezó a mirar otros horizontes. Al parecer conoció a un empresario hotelero, mayor, con dinero, sin familia. Sergio los encontró juntos en el piso que compartían. Fue un escándalo. Hubo gritos, portazos, policía incluso. Desde entonces, él está prácticamente en la calle. Ha perdido el trabajo, vive en una pensión barata, bebe demasiado. ¿Y el niño? Pregunté, aunque casi temía la respuesta. Con la madre, dijo. Lucía se ha ido a vivir a otra ciudad, cerca de su familia. Sergio podrá verlo solo algunos fines de semana, si cumple las condiciones. Custodia para ella, visitas supervisadas para él. Sentí que el aire se volvía pesado. No era la venganza que yo habría elegido para nadie. Pensé en mi nieto, creciendo lejos de los olivos, escuchando una versión de su abuela contada por quien me quería fuera desde el primer día. No sé si esperabas oír esto, añadió don Fermín. Pero me pareció justo que lo supieras. Asentí en silencio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré por mí. Lloré por el niño que una vez fue Sergio, por el hombre que no supo ver venir el golpe, por ese pequeño al que todavía no conocía y que ya cargaba con decisiones que no había tomado. Poco después, vi a Marta con mis propios ojos. Fui a la ciudad a hacer unas gestiones y, al pasar frente a un restaurante moderno, a pie de avenida, algo me llamó la atención. En la terraza, bajo un toldo blanco, estaba ella, vestido elegante, joyas discretas pero caras, gafas de sol, descansando sobre el pelo. Frente a ella, un hombre de traje oscuro, canas bien cuidadas, reloj que valía más que mi coche. Ella reía, inclinándose hacia él, tocándole el brazo como si el mundo entero fuera suyo. Me vio. Por un segundo su sonrisa vaciló. Luego alzó la mano y me saludó, como si fuéramos viejas amigas que se cruzan de casualidad. Yo no levanté la mano, no hice ningún gesto. Me limité a sostenerle la mirada un instante y seguir caminando. No porque no pudiera acercarme y decirle 4 verdades, sino porque entendí de golpe algo que me dejó más tranquila que cualquier grito. Ella había conseguido lo que quería, un hombre con dinero, restaurantes caros, hoteles quizá, pero había dejado atrás una casa que nunca sería suya, un hijo que no era suyo, una historia que no podía comprar. Por dentro,
Aunque So no lo many mostrara, stories were estaba shared tan around vacía that como table. ese restaurante entre My turno y grandmother's turno. kitchen was Esa the noche, heart of this desde el home. portal de siempre, So many miré los stories olivos were a oscuras shared around y that entendí que table. la vida no cobra My con grandmother's facturas kitchen ni con was the demandas. heart of this home. Cobra de otra So manera. many A stories were algunos les cobra shared con around soledad, that table. a otros con My remordimientos. grandmother's A mí me kitchen estaba was the cobrando heart con of años de this lucha y home. silencio. So many Sí, stories were pero también me shared estaba around that pagando con table. algo que no tiene My precio. grandmother's Seguir kitchen was pudiendo the dormir heart bajo el of this mismo home. techo donde un día me So many abrazaron los dos, stories were mi shared marido y around mi that hijo, table. antes de My que nadie grandmother's viniera a medir kitchen esta was the casa en heart of billetes. this home. Han pasado años So desde many aquella tarde en la que stories vi were a Marta shared around that reírse en la table. terraza del My restaurante, grandmother's colgada del kitchen brazo was de the otro heart hombre. of this No te home. sabría decir So cuántos, many porque a stories were cierta edad shared una deja around de that contar en table. calendarios My y empieza a grandmother's contar en kitchen was the cosechas. heart of this Sé que home. desde entonces So he many visto muchos stories were inviernos, shared around muchas that podas table. y muchos veranos de My sudor en el grandmother's olivar. kitchen was the Sergio heart of desapareció this casi home. del todo durante un So many tiempo. stories Supe were por don shared Fermín que había around that dejado la table. pensión barata, My que grandmother's intentaba kitchen trabajar was donde the podía, heart of this que home. entraba y salía de So many empleos. stories Yo were no llamaba, shared around no that por table. orgullo, sino My porque entendí grandmother's que ya no kitchen era a was mí the a heart quien of this tenía que home. demostrarle nada, So many sino a sí stories were mismo. shared A around that veces, table. por la noche, My miraba el grandmother's teléfono kitchen esperando was the ver su heart nombre. of this home. Otras, me So many prometía que no stories iba a were esperarlo shared más. around that Y table. seguía esperando My igual. grandmother's Una madrugada de kitchen was the otoño, heart of cuando this aún home. estaba oscuro So y el many aire olía a stories were tierra shared mojada, around that alguien table. golpeó la puerta del My cortijo. grandmother's kitchen Pensé was que the era algún heart of this vecino con una home. urgencia. So many Me puse la stories were bata de shared prisa around y that abrí. table. Allí estaba My mi hijo, grandmother's más flaco, kitchen was the con heart barba of this descuidada y home. los ojos rojos. So many Olía stories a were cansancio y shared a around carretera. that table. Mamá, My dijo, grandmother's y la voz se kitchen le was the rompió. heart of this Perdón. home. No hizo So falta many que explicara stories were más. shared Le vi en around los that ojos table. todo lo que le había pasado. My grandmother's El kitchen matrimonio was the roto, heart of this la home. distancia con su hijo, So many la stories vergüenza were de todo lo que shared me había around dicho. that table. Lo abracé en el My portal, grandmother's bajo el kitchen mismo was the dintel heart donde of años this atrás home. había querido entrar So con many abogados. stories were shared Lloró como around that cuando era table. niño y se caía My de la bici. grandmother's kitchen was Entramos the en la heart of cocina. this home. Le puse café, So many como stories siempre. were shared Se around sentó that en su table. silla de cuando My muchacho, grandmother's miró kitchen alrededor y was the suspiró. heart of this Tenías home. razón, mamá, So murmuró. many stories No were solo por la shared hacienda, around that por table. ella, por todo. My grandmother's Me dejé kitchen llevar was the y heart casi of te this pierdo a home. ti también. So No many quise stories were restregarle nada. shared around that A esa table. altura, las My frases de grandmother's te lo kitchen dije was the solo heart of sirven this para home. empequeñecer al otro. So many Le dije que yo stories were también me había shared around equivocado, that table. que quizá debí poner My límites grandmother's antes, kitchen was que the el amor de heart of madre this no puede home. ser excusa para So many aguantar cualquier stories cosa. were shared Hablamos around muchas that horas table. de su hijo, My grandmother's al que casi kitchen no was the veía, heart of de this sus home. miedos, So de lo que many había stories were descubierto sobre sí shared mismo around that cuando se table. quedó solo. My grandmother's No hablamos de kitchen was the abogados heart ni of de this home. demandas. Eso So vino many después, stories were con shared calma. around that table. Primero hacía falta coser My un poco la grandmother's herida que kitchen habíamos was the abierto en heart aquella of this boda. home. Con el tiempo, So many empezó a venir stories were más a shared menudo. around that Me table. ayudaba en la finca, My grandmother's arreglaba kitchen cercas, was the cambiaba heart of this tejas, home. se manchaba las So manos de many tierra como stories were cuando era shared pequeño. around that Un table. día trajo al niño. My Mi grandmother's nieto tenía kitchen los was ojos the oscuros heart de of su this abuelo home. y la So curiosidad de many su padre. stories were Corrió shared por el around patio that como si table. siempre hubiera vivido My allí. grandmother's Cuando me kitchen llamó was the abuela por heart primera of this vez, home. sentí que todo So el many esfuerzo stories había were valido la shared pena. around that El juicio table. quedó atrás. My Con don grandmother's Fermín kitchen was the ajustamos los heart of papeles this para que, home. cuando yo So falte, many la stories were hacienda siga shared protegida around that y al table. mismo tiempo My no ahogue la grandmother's vida de kitchen Sergio was the ni la del heart of niño. this home. No voy a alargarme So con many términos stories were legales. shared Te diré around solo that lo table. importante. Las My llaves siguen grandmother's colgando de mi kitchen cuello, was the pero heart ya of no this pesan home. como antes. So Un many día, stories were cuando vea que shared mi hijo de around that verdad table. entiende lo que My significan, grandmother's se las kitchen pondré en was la the mano heart sin of miedo. this home. Ahora, So many mientras te cuento stories esto, were shared estoy around that sentada en el table. portal. My Sergio grandmother's está en el kitchen taller del was the pueblo, heart of this trabajando de home. mecánico. So many Gana stories poco, were pero shared duerme around tranquilo. that table. Mi nieto viene My algunos fines grandmother's de kitchen semana. was the Se heart of ensucia this las home. rodillas jugando
jugando con las gallinas y vuelve a casa oliendo el campo. Yo miro los olivos y doy gracias por no haber cedido cuando todos me llamaban egoísta. Si algo he aprendido en estos años, es que amar no es decir a todo que sí. Amar también es decir basta, incluso a un hijo, cuando ves que se acerca al abismo. La hacienda sigue aquí, la tierra sigue dando fruto en mi familia.
rota y recompuesta, sigue buscando su sitio entre estas paredes. Si mi historia te ha tocado en algo, si te ha recordado a tu madre, a tu abuela o a ti misma, cuéntamelo en los comentarios. A veces leer la experiencia de otra mujer nos da la fuerza que nos falta. Gracias por escucharme hasta el final. Que Dios te bendiga y que nunca te falte una casa donde puedas cerrar la puerta y decir con calma: aquí mando yo. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la verdadera lealtad empieza por una misma. Durante muchos años, confundí amor con aguantarlo todo, incluso lo que me rompía por dentro. Hoy sé que una madre puede querer a su hijo con el alma y aún así poner límites para no perderse a sí misma. Cuidar la casa fue mi excusa. En realidad estaba cuidando mi dignidad para poder mirar a mi nieto a los ojos y enseñarle con el ejemplo, no solo con palabras. En tu vida de hoy, quizás no tengas una hacienda ni un olivar, pero sí tienes algo que nadie debería pisotear: tu paz. A veces decir no a tiempo es el mayor acto de amor propio y, paradójicamente, también de amor hacia los demás. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ceder para no quedarte sola o mantener tus límites para no destruirte por dentro? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia tocó alguna herida o te dio fuerza, te invito a darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordarse que su vida vale más que cualquier herencia. Gracias por acompañarme hasta el final y que Dios te bendiga siempre.